bendiga, soy tu hermano Edgar Montilla. Quiero compartir contigo esta palabra en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis. Se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a considerar algunos versos. En el nombre de Jesús dicen: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer era Noemí, y el de los hijos eran Malón y Quelón. Estos eran eufreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Sabe, quiero hablar unos momentos bajo el tema expectativa versus la fe. Expectativa versus la fe. Sabe, esta cita bíblica es una cita bíblica bien interesante porque habla en un tiempo, cuando la Biblia dice en el tiempo en el que gobernaban los jueces, porque quiere denotar el momento que se vivía en aquellos tiempos, la situación. El tiempo de los jueces, el tiempo en el que el pueblo de Dios fue gobernado por los jueces, fue uno de los tiempos más sombríos del pueblo de Dios. Era un tiempo de crisis religiosa, era un tiempo de crisis política, eran conflictos bélicos permanentes, inmoralidad religiosa, en fin, eran tiempos tétricos, eran tiempos difíciles. Y por eso el escritor empieza diciendo en los tiempos en los que gobernaban los jueces, dando a denotar la situación real que se escribe estas palabras o se relata esta historia. Dice que había un hombre el cual estaba casado con una mujer, tenía 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelech. Dice que en la tierra de Belén, donde él vivía, dice que llega una gran hambruna, una situación adversa. Y dice la palabra del Señor que este hombre, igual que cualquier padre responsable, en esta situación dice que se mueve a una tierra llamada Moab, porque entendía que allí había mejor beneficio para sus hijos y para su familia. Quizás hizo lo que cualquier padre responsable entendió, cuando él entendía que en aquella tierra había mejor recursos económicos. Él dijo: bueno, pues yo les debo estar allá. Esto significa expectativa. Él tenía la expectativa de que en aquel lugar él iba a ser bendecido, que en aquel lugar él iba a obtener una mejor vida. Y fíjese que buscando en el diccionario la palabra expectativa tiene varias definiciones, pero una de ellas, bien interesante, dice que es la idea que tiene el individuo de algo que está por venir. Es decir, es la idea que tiene un individuo de algo que puede suceder. Fíjese que establece el concepto o el término individuo. Es decir, que las expectativas son humanas. Es lo que tú crees que puede pasar ante cierta circunstancia. Mientras que según Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Es decir, que la fe está condicionada literalmente por Dios. El mismo escritor de los Hebreos dice que Él es el autor y consumador de la fe, entiéndase Jesucristo. Pero la expectativa puede ser modificable por lo que suceda en tu entorno. Por ejemplo, tú tienes la expectativa de que el próximo año vas a comprar un carro, pero ¿qué sucede? Eso es una idea que tú tienes de algo que puede pasar mañana, pero te pueden despedir dentro de una semana. Es decir, que lo que tú pensaste que iba a suceder dentro de un año no se da por la condición que fue modificada en ese momento. Pero la fe no es modificada por la situación adversa. Es decir, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, lo que Dios determinó sobre tu vida y que tú creíste y que tú fuiste convencido de esto, las situaciones adversas no pueden modificarlo. Oh, gloria a Dios. Esto no puede ser modificado por las acciones humanas o por lo que el mismo enemigo haya querido establecer en el trayecto del cumplimiento de lo que Dios estableció. La palabra de Dios establece que cuando llega esta hambruna, este hombre se mueve de Belén hacia Moab. Oiga bien, la palabra Belén significa
casa de pan. Es decir, este hombre estaba en la casa del pan, pero llega un momento difícil, una situación adversa, y este hombre decide marcharse de la casa del pan por una situación difícil. A veces Dios permite situaciones adversas para determinar el grado de tu fe. No te estoy diciendo que Dios hace situaciones adversas. Él permite que cosas a tu alrededor sucedan para ver si tu fe realmente es genuina. A veces llegan momentos donde esas situaciones prueban nuestra fe. No estoy diciendo que realmente Dios ocasiona todo, sino que Dios da el chance a tu vida para que pase por diversas situaciones. Como decía el apóstol Pedro, es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque como el oro debemos ser probados. Dios permite que pasen situaciones en nuestras vidas para determinar el grado de nuestra fe. Oiga, llegó una situación de hambre, una situación de caos, y él por su expectativa se mueve del lugar que Dios había determinado que era la casa del pan. Usted se sabe la historia. La historia dice que este hombre muere, que mueren los hijos de esta mujer, y que esta mujer queda desamparada en aquel lugar que ella no había nacido, que no tenían su costumbre, estaba fuera de la cobertura de Dios. Estaba fuera de sus familiares, no tenía nada. Y dice la palabra del Señor que en un momento determinado ella quiere despedir a sus nueras, despide a Orfa, pero se queda con Ruth. Pero Ruth le da una palabra que marca una fe genuina, una fe inquebrantable. Ella dice: donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios será mi Dios. Aleluya. Y otra cosa es que dice la palabra que Dios, ella había escuchado que Dios había visitado la casa del pan. Oh, gloria a Jesús. Porque el momento difícil no va a determinar que Dios esté contigo. No, Dios está contigo aún en los momentos difíciles. El problema es que tus caminos no son sus caminos, y tus pensamientos no son sus pensamientos. Así como son, aleluya, sus caminos más altos que tus caminos, y sus pensamientos más altos que tus pensamientos, así son los designios que Dios preparó para obrar en nuestras vidas. Ah, gloria a Dios. Yo te estoy diciendo que tú no puedes vivir tu vida en base a tus perspectivas o a tus expectativas humanas, sino en base a lo que tú has creído, en base a lo que Dios te ha dicho, en base a lo que Dios ha establecido para tu familia, lo que Dios ha establecido para tu negocio, lo que Dios ha establecido para tu finanza, lo que Dios ha establecido para tu ministerio. No puede tener una mentalidad solamente expectante. Tiene que tener una mentalidad de una fe que, aunque tú no veas en el momento determinado lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Ahora bien, otro punto que el diccionario de la Real Academia establece para la palabra expectativa, dice que necesariamente no debe ser realista. Es decir, que usted puede tener una expectativa, que no va acorde con la realidad, y que no necesariamente tendrá un buen fruto. Fíjese, esto es interesante, porque usted puede tener una expectativa errada de las cosas, porque tus ideas no necesariamente estén en el propósito de Dios. Mientras que la fe viene directamente de Dios, Él es el autor y consumador de la fe, mientras que tus expectativas son humanas. Mucha gente está viviendo en este tiempo de crisis en base a su expectativa. Creen que esto se va a solucionar en base a sus expectativas. Creen que los gobiernos creen que van a solucionar este problema en base a sus expectativas. El Ministerio de Salud cree que va a resolver esto en base a sus expectativas. Yo te tengo una noticia: la vida del hombre depende del nivel de fe que tenga para vivir dicha vida. Es decir, oiga bien, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Es decir, que vivir tu vida depende de lo que has creído. Fe versus expectativa. Expectativa versus tu fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Solo quería dejarte esta palabra. Mantén una fe genuina, una fe inquebrantable. Y por favor, no te apoye de tus expectativas, porque tus expectativas pueden tener un resultado funesto, mientras que el resultado de la fe siempre será
para bien. El apóstol Pablo dijo, a los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que comparta este video, que lo comparta en Facebook, en tu Instagram TV, en YouTube, donde te sea conveniente, pero compártelo y bendice a otro. Expectativa versus la fe. Dios te bendiga, tu hermano Edgar Montilla, haciéndote compañía. Será hasta la próxima.